Hola, señoras y señores. En el día de hoy estaremos con Alfonso León, mi padre. Hemos organizado una serie de preguntas para saber más sobre su socialización de niño. Alfonso nació en Cuba y vivió allí hasta los 16 años, cuando se trasladó a Francia. Esta entrevista será cuanto menos interesante. Alfonso, ¿sabes acaso lo que es el SOS? No, la verdad que no. Por los que no lo sabíais, las SOS estudian economía, sociología y política para comprender el funcionamiento de las sociedades y sus desafíos, como el mercado y las desigualdades. Ya que ahora ya sabes lo que son las SOS, déjame hacerte la primera pregunta. ¿Cómo era tu vida en Cuba cuando eras pequeña? Bueno, mi vida en Cuba cuando era pequeño, yo tuve una infancia bastante, muy feliz. Eh, Me divertía con mis amigos. Sinceramente, dentro de las necesidades que pasaba el pueblo cubano, creo que la infancia que tuvo nuestra generación, al menos esa generación, fue bastante bien. Yo, sinceramente, no me arrepiento para nada de haber pasado esa infancia en Cuba. Estoy muy contento de haber vivido y haber compartido muchísimas aventuras con mis amigos. Y bueno, habían cosas que ya te iré contando, que fueron complicadas, ¿no? Para un niño, que después me di cuenta cuando salí de Cuba, comparando con amigos que me hice fuera de Cuba, de cómo vivían ellos su infancia y cómo yo vivía la mía, ¿no? Y bueno, era muy parecida, creo que era muy parecida. Teníamos un poquito más de libertad porque teníamos menos desarrollo, vamos a decir así, para la generación nuestra, viviendo en ese régimen en ese momento no veíamos mucho porque en los años 70 hacía apenas 15 años, 15, 16 años que había triunfado la revolución, la famosa revolución cubana, y no veíamos el desgrado, en fin, cómo se deterioró, vamos a decir así, la sociedad, cómo se fue deteriorando de ser uno de los países más ricos del mundo a ir convirtiéndose en uno de los países más pobres. En ese momento no lo veíamos tanto, es verdad, pero ya empezábamos a sentir un poco la necesidad. Yo, por ejemplo, mi familia eran todos, antes de la revolución, empresarios, emprendedores. Bueno, ese ADN siguió perpetuándose durante varias generaciones y todavía sigue así. Eh, y en mi familia, por ejemplo, mi madre era empresaria, llevaba centros comerciales, tiendas. Mi abuelo tenía un estudio de fotografía clandestino, porque, bueno, el significado de la palabra libertad o falta de libertad de expresión, libertad de libre empresa existía en Cuba ya a partir de los años 60. Y bueno, eso lo resentimos nosotros. Pero no se sentía tanto, vamos a decir así. Realmente yo no me arrepiento para nada. Cuando era pequeño, lo que viví en Cuba fue maravilloso y fue una experiencia que, si tuviera que volver a ser niño, no me molestaría tanto haber nacido en Cuba. ¿Vale? Sabemos Claro, que claro. pasaste tu infancia en Cuba. ¿Podrías decirnos qué recuerdos tienes de tu escuela en Cuba? ¿Y cómo funcionaba el sistema educativo allí? Bueno, ¿qué recuerdos tengo yo de mi escuela en Cuba? Primero que nada, muy exigente. El sistema educativo ahí era, en esa generación, voy a hablar siempre de mi generación, de los setentañeros, vamos a decir así, que estuvimos, yo por ejemplo soy de 75, ya en los 80 empezaba en lo que llamábamos ahí preescolar, ¿no? En los primeros años de colegio, de escuela. Y era muy exigente, realmente era muy exigente, tanto en el sistema educativo como en el sistema de exigencia de comportamientos, ¿no? Entonces veníamos de una escuela donde era una escuela muy rígida, la escuela de nuestros padres. Es verdad que en nuestra generación tuvimos una educación un poquito menos tensa que la de nuestros padres y nuestros abuelos, eso sí es verdad, pero creo que si comparo con
las generaciones nuestras, las nuevas, perdón, las de nuestros hijos, es un poco más no tan exigente, ¿no? No sé si la palabra laxista podría ser buena, pero yo sé que nosotros tenemos muchísimas exigencias. Los recuerdos que tengo son unos recuerdos también maravillosos, porque a pesar de haber hecho mis tonterías, yo me acuerdo, por ejemplo, que eso es una cosa que no pasa hoy, de haber hecho el tonto en clase y mi profesor con una regla haberme pegado en las manos. Y yo, evidentemente, llegué a casa y no dije nada. No dije nada porque si decía que el profesor me había dado con una regla, creo que fue una vez o dos en toda mi vida escolar que me hicieron un regaño así de esa manera, ¿no? Y no podía decir nada en clase, en casa, porque si decía en casa que el profesor me había dado con una regla, eso me costaba que me repitieran el mismo castigo en casa o peor, ¿vale? Se valorizaba mucho a los profesores en la escuela. No dejábamos hacer tonterías iguales, éramos niños y nos divertíamos, pero yo creo que con más respeto que la juventud de hoy y los nuevos estudiantes de hoy. ¿Cómo era ese sistema? ¿No? Era un sistema rígido en el cual yo no me arrepiento porque realmente no pasabas de un curso, de un grado, si tenías una asignatura suspensa. Los promedios eran muy elevados. Yo me acuerdo que la puntuación era de 100 puntos y el promedio, evidentemente, sería 50. Bueno, nosotros el promedio para poder aprobar una asignatura en algunos años eran 60 puntos para poder aprobar, que era el 60%, evidentemente, y en otros años era el 70%. Fue variando 60, 70. Quiere decir que tenías que estar por arriba del promedio para poder pasar de grado y evidentemente no podías dejar ninguna asignatura detrás, ni educación física. Era realmente muy, muy, muy exigente. Yo creo que era muy bueno. En esa época yo me acuerdo que se hablaba de la educación cubana como una de las educaciones mejores del mundo, casi a pesar. En algunos años eran 60 puntos para poder aprobar, que era el 60%, evidentemente, y en otros años era el 70%. Fue variando 60, 70. Quiere decir que tenías que estar por arriba del promedio para poder pasar de grado y evidentemente no podías dejar ninguna asignatura detrás, ni educación física. Era realmente muy, muy, muy exigente y yo creo que era muy bueno. En esa época yo me acuerdo que se hablaba de la educación cubana como una de las educaciones mejores del mundo, casi a pesar de que estábamos en ese sistema que no lo veíamos venir, pero nos iba empobreciendo aún más, ¿no? Pero teníamos por lo menos en esa época, un sistema educativo que creo que dio unas generaciones muy buenas. Hoy en Cuba los que están fuera y dentro, que tienen mi edad, todos son universitarios, muchos médicos, ingenieros, muchísima gente llegaban, hacían mínimo, había una exigencia con el bachillerato impresionante. Quiere decir que mínimo hacías un bachillerato, si no encontrabas trabajo en ningún sitio. Era muy exigente, pero yo sinceramente no estoy ni traumatizado ni nada por esas exigencias. Estoy muy contento de haber estado y haber vivido ese sistema educativo, ¿no? Unos recuerdos maravillosos y muy rígido, pero al mismo tiempo, cuando teníamos ese espacio de libertad, la pasábamos muy bien, la pasábamos genial. Muy interesante, cuanto menos lo que nos está explicando. Y te hago una pregunta. ¿Cómo era tu relación con los vecinos, amigos que tenías por ahí? Bueno, era la relación con mis amigos y los vecinos en Cuba. Te hablaré siempre de mi infancia y adolescencia, porque me fui de Cuba con 16 años, casi 17. Entonces te puedo hablar de infancia y adolescencia. Realmente la relación era espectacular, era casi una hermandad, nos protegíamos unos a los otros,
respetábamos muchísimo a los mayores, nos divertíamos muchísimo, era en los tiempos libres que buscábamos mucho. Es que hoy yo creo que estamos tan absorbidos por las tecnologías que no le dedicamos tiempo a nuestra vida, ¿no? A compartir realmente cosas con la gente que nos rodea, ¿no? Y ahí las relaciones y los recuerdos eran muy buenos con los vecinos. Teníamos amigos que comían, y vecinos que comían en casa, a veces nosotros comíamos en casa de los vecinos. Cuando nos faltaba algo en una casa, íbamos a casa del vecino buscando la sal, el azúcar, se la pagábamos después. Era siempre, constantemente, vivíamos con las puertas abiertas en realidad. Con las puertas abiertas, las cerrábamos de noche para dormir, pero durante el día se habían nuestros abuelos o nuestros padres o las personas que no trabajaban y si había alguien en casa, sabíamos que había alguien en casa cuando la puerta estaba abierta y realmente en el edificio, por ejemplo, donde vivía yo, en el último edificio donde viví, todos los vecinos estaban constantemente con las puertas abiertas, viendo lo que hace, lo que no hace. Bueno, tenía sus cosas positivas y sus cosas negativas. Lo positivo era que en esa relación estábamos siempre en la búsqueda uno de los otros. Lo negativo era que no podía hacer nada malo porque enseguida todo el mundo lo sabía. Y, y bueno, no sé, tengo muy buena experiencia de la convivencia y la relación de mis amigos, que hoy tengo muy buenos amigos de esa época de infancia, que hoy por hoy recordamos cuando nos hablamos por WhatsApp o por teléfono, recordamos muchas cosas de la infancia y lo recordamos con mucha alegría. Y eso, sinceramente, me llena muchísimo de poder compartir esos recuerdos con gente que todavía hoy siguen siendo importantes para mí, ¿no? Y bueno, y no te menciono gente porque si no estaría mencionando de muchísima gente, eh, de vecinos de mis barrios y de mis compañeros de escuela, que éramos vecinos de barrio, compañeros de escuela, amigos, vecinos, éramos familia, era un poco todo, ¿no? Y nos protegíamos, nos ayudábamos, era sinceramente muy, muy bonito. En tu tiempo libre, luego del colegio, ¿podrías decirnos qué actividades solías hacer, pues eso, en tu tiempo libre? Bueno, ¿qué actividad solía hacer en mis tiempos libres? Bueno, en mis tiempos libres creo que era una actividad que hacíamos todo, nos encantaba la fiesta, sea en el edificio abajo o en las casas de algunos, siempre el sábado era el día de fiesta. Siempre buscábamos la casa de alguien, quién organiza la fiesta esta semana. Había uno que teníamos el nombrete de Ramazzotti, como Eros Ramazzotti, que siempre hacía muchas fiestas, o yo, el León. eh, siempre había alguien que organizaba en su tiempo libre, bueno, el sábado de fiesta. Después, otra de las cosas que hacía, como tiempo libre que me gustaba muchísimo, a mí, era la pesca. Me encantaba, yo vivía a 100 metros de la playa. No había nada entre nuestro edificio y la playa, ¿eh? Era una especie de campo así rocoso y teníamos la costa ahí nomás. Y yo creo que todos los días iba a la costa a pescar, tenía mi careta, mi paz de rana, mi snorkel, mi escopeta, bueno, todo era muy primario, muy mala calidad y todo, pero muy adaptado, con cinta, y bueno, mi pesca me gustaba muchísimo la pesca. Esa era una de mis actividades preferidas, con la fiesta, era una manera de reunirnos el sábado después de haber pasado una semana de, de trabajo, de escuela, y el domingo, bueno, solíamos jugar un poco en la calle o íbamos a ver a nuestros abuelos. Eso era un poco el tiempo libre. Después jugar en la calle, sí, jugamos en la calle muchísimos juegos. Todos los días después del cole de hacer las tareas, bajábamos 1 hora, 2 horas antes de bañarnos y jugábamos al fútbol, al béisbol, siempre había un juego diferente que hacíamos en grupo. Jugábamos a las bolas, a las bolitas, decíamos nosotros las bolitas. Bueno, siempre había un juego.
O si había viento, épocas de viento, era papalote, era chiringa, no sé cómo le dicen aquí. Nos inventábamos carriola, patinete. Era totalmente creativo, constantemente. Eso era genial. Sinceramente, las actividades que hacíamos de jugar en la calle, genial. Y deporte, sí. Por deporte, yo, por ejemplo, yo hice judo desde que tengo la edad de 6 años. Y bueno, hasta hace poco practiqué, soy cinturón negro en judo, pero nunca hice, bueno, sí una vez en jiu-jitsu brasileño en Europa, en Francia fui cuarto europeo en jiu-jitsu, pero nunca lo practiqué tanto con el afán de ser campeón del mundo ni nada. Era un deporte que me encantaba, me sirvió muchísimo el judo para mi autoestima, mi crecimiento personal, el respeto hacia el otro. Es un deporte que yo aconsejaría sinceramente a todos los jóvenes que practiquen judo, porque realmente creo que el judo es una filosofía, es un arte marcial que te enseña a ser mejor persona. Y bueno, esto era un deporte que yo practicaba sí o sí, extraescolar. Llegué a ser cinturón negro, pero entre otros, en la escuela teníamos obligaciones deportivas. Y bueno, como deporte en la escuela hice béisbol, hice básquetbol, hice boxeo, hice kayak, hice pesa, hice un montón de deportes, taekwondo también. Hice un montón de deportes que era casi obligatorio en el sistema educativo cubano. Y bueno, el judo fue el deporte que practiqué, hice fútbol también, que practiqué sinceramente con más, bueno, desde los 7 años hasta hace poco, que por problemas de salud no pude continuar. Muy, muy, muy interesante, cuanto menos. Y quiero que, bueno, ahora me cuentes un poco en cómo afectó la situación política y económica de Cuba en tu vida cotidiana durante, bueno, durante toda tu infancia. Bueno, como lo dije anteriormente, mi familia eran emprendedoras y bueno, teníamos los que no eran médicos o estaban en la salud, eran empresarios, ¿vale? Yo iba también por ese camino. Y entonces, por ejemplo, mi madre tenía o llevaba comercio y dentro de esos comercios también teníamos fábricas familiar de plástico, que distribuíamos plástico en toda la isla, que era clandestina también. Y, por ejemplo, dentro de los comercios que dirigía mi mamá, vendíamos muchos productos que venían de esa fábrica. Yo era pequeño, ¿no? A uno de mis primos, como decía, lo dije anteriormente, la libre empresa no existía. Uno de mis primos que llevaba esta fábrica, que llevaba la fábrica, nos descubrieron la fábrica y estuvo 5 años preso. Yo no quise eso para mi familia, eso fue una de las cosas que me afectó, políticamente hablando y económicamente hablando, para mi familia ni para mí. Y fue uno de los motivos principales que decidí dejar el país y irme de Cuba. Yo me acuerdo con 13 años creo que era, 13 años, sí estaba en un curso de política que dábamos también en clase y el profesor preguntó qué era lo que queríamos hacer en nuestro futuro, ¿no? Entonces, bueno, Marita, digo Marita, no me acuerdo los nombres de los compañeritos míos de la clase que respondieron, ¿no? Se lo diré con nombre falso. Marita dijo, no, yo cuando sea grande quiero ser médico. Vale. Pepito, no, yo cuando sea grande quiero ser pintor. Juanito, no, yo cuando sea grande quiero ser arquitecto. Y bueno, Alfonso, ¿qué quieres tú ser cuando sea grande? Yo dije, bueno, cuando sea grande quiero irme del país, quiero ser empresario, tener coche, tener una familia. Bueno, se rieron de mí, no me hicieron caso. El profesor me llamó, me llevó a la dirección, bueno, a la cátedra de Ciencias Políticas y me dijo, mira, no te va a pasar nada, pero por favor no me busques un problema, no cuentes más, ya yo sé qué es lo que tú quieres hacer. Intentaré nunca más preguntar en clase, ya yo sé lo que quieres hacer cuando seas grande, pero te puedes buscar un problema a ti y a tu familia por decir algo que no se podía ni pensar en esa época, que una era irse del país, porque se consideraba como una tradición ser empresario, que los empresarios no son
mal visto, es un sistema comunista. Y bueno, eso fue, esas son situaciones políticas, ¿no?, que me afectaron. Yo siempre estuve en contra de muchísimas cosas de, de política, ¿no?, de que no todo el mundo somos iguales. Eso nunca se ha probado y siempre lo discutí, que en ningún país del mundo el comunismo y el socialismo funcionó como un sistema eh, único, ni en Rusia, ni en Venezuela, ni en Cuba, en ningún país donde intentó instaurarse un sistema dictatorial comunista, vamos a decir así, funcionó. Entonces, a mí me afectó esa situación política y económica. Evidentemente, en Cuba, cuando estás en contra de la política, que te obligan a ejercitar, vamos a decir así, te cierran muchas puertas económicas. Por ejemplo, hay donaciones que vienen del extranjero. Si no eres miembro activo del partido, no te dan los estipendios que te dan, ni vivienda, ni nada. Entonces, esas son cosas que a mí personalmente me afectaron muchísimo durante la infancia, porque no quería eso ni para mí ni para mi familia. Y sabía que existía otro modelo político, económico en otros lugares, porque tenía ese contacto con mi padre que estaba fuera de la isla, y como lo conocía, lo quería. Y bueno, al final lo conseguí. Y a nivel gastronómico, ¿había alguna comida típica cubana que te gustaba mucho o que te trae muy buenos recuerdos de tu infancia? Bueno, comida típica cubana, hay un montón que me gusta muchísimo, a pesar de que no sé reacio a otras comidas, porque, por ejemplo, las pastas no son cubanas y me traen muchísimos recuerdos de mi infancia. Mi abuelo, cuando yo decía quiero pasta, salía corriendo a buscarme en cualquier pizzería, bueno, sí, pizzería, en Cuba, esos espaguetis con tomate que me encantaban a mí. Pero bueno, dentro de la comida típica cubana, yo soy muy de pescado. Y los pescados que se pescan en las orillas cubanas me encantan, la langosta, el cangrejo, todo lo que son los mariscos cubanos son exquisitos. Después me hice alérgico, con 15 años me dio una alergia brutal, porque yo como pescaba, me intoxiqué con, con esa proteína que traen los mariscos y nunca más pude, al día de hoy, nunca más pude comer marisco. Pescado sí, pero bueno, comida típica cubana, ropa vieja, es un plato que se come mucho en Canarias también. Los tostones, que es el patacón pisado, es el plátano verde frito o plátano frito maduro, aguacates. Esos aguacates de Cuba son impresionantes, grandes, súper aceitosos. ¿Qué más? Esos frijoles, esos con grises, que es una mezcla de frijoles negros con arroz cocinados juntos con su sofrito. Buah, se me hace la boca agua. ¿Qué más como comida típica cubana y que me trae buenos recuerdos de mi infancia? Bueno, mira, sí, habían unas cosas que se servían en los cumpleaños que le decíamos cajita, que era una cajita de cartón que servían en los cumpleaños y venía con un poco de cada cosa, venía con todo junto. En una esquinita venía el postre, que era el dulce, con croquetas, también comíamos muchas croquetas, papas rellenas, unas bombas, unos arroces, había como una ensalada fría también de entrante, estaba el entrante, el plato fue en esa cajita pequeñita venía todo. El entrante, el plato fuerte y el postre. O ensalada fría venía también, eran espectaculares. Tengo muy buenos recuerdos de esas comidas. Bueno, de muchas comidas típicas cubanas que me encantan. Que cuando voy a un sitio como ese, o como que se haga esas comidas, o en Miami, por ejemplo, en Miami es una locura. Bueno, en Cuba, porque no podemos encontrar hoy, por la escasez que tenemos desde hace mucho tiempo, esos platos típicos. Así que, bueno, eso es lo que hay con la comida típica cubana. Bueno, ya nos vamos a un lado un poco más popular y me gustaría preguntarte sobre qué tipo de música o programa de televisión eran populares cuando eras pequeño en Cuba. Ahí tenemos mucho de qué hablar. Voy a intentar ser lo más rápido posible porque realmente
Cuba tiene una cultura, todo lo que he hablado de bueno de Cuba, quiero hacer un inciso, no viene de la revolución de 1959, viene de antes. Nosotros antes de 1959 éramos una potencia en cultura, en economía, en política, en todo, ¿vale? En industria. La revolución hizo que el país se fuera y se degradara. Pero la cultura siguió, fue uno de los pilares de Cuba, no de la revolución, de Cuba, de los cubanos, y una herencia que tenemos de Europa, de España, de los africanos, de Asia, muy impresionante, donde hubo una fusión sociocultural que hizo que Cuba en los años 50 fuese en un momento, bueno, principio de los años 1900 a los 50, fuese el país que más géneros musicales creó en su momento, ¿vale? Y bueno, el tipo de música, bueno, tipo de música son bachata, rap, reggae, un poco de todo, ¿no? De música techno de la época también, rock, pop, conocíamos todo, realmente teníamos esa cultura en las fiestas, escuchábamos, no eran fiestas de rockeros, no eran fiestas de reggaetoneros, no eran fiestas de jóvenes, donde bailábamos todos los tipos de géneros. Ahora, ¿cuáles eran populares? Bueno, la música cubana es muy popular dentro de la isla. La salsa, el son, nosotros decimos el son cubano, que es el origen de lo que llaman como en el mundo entero lo que es la salsa, ¿no? La salsa, los músicos todos saben que es el origen, viene de Cuba, del son, y bueno, eso era una de las músicas que oíamos, que hacíamos, que bailábamos, y programas de televisión populares, habían programas de televisión musicales como uno eran Palmas y Caña, que era música tradicional guajira, que no de todo el mundo escuchaba, pero a mí particularmente me encantaba porque habían controversias, eran poesías que se hacían con tres, que es un tipo de guitarra típica cubana. Ese programa me encantaba. Y otro programa más popular que era Sabadazo o Aquí todo el mundo baila, que eran programas de una especie de competencia donde iban parejas y bailaban. Había una cosa que se hacía que era la rueda de casino. La rueda de casino es un baile donde pueden participar inmensidades. Creo que el récord de parejas bailando en círculo, en pareja, donde se van intercambiando las parejas, un poco como bueno, no lo voy a decir. Creo que el récord son 400 o 500 parejas, una cosa así. En el medio hay uno con un micrófono que va diciendo los pases y entonces van interpretando esos movimientos y van cambiando de pareja al mismo tiempo. Lo que es la rueda de casino, brutal. Aconsejo a todo el mundo, o cualquiera que escuche esto, que vaya a YouTube y ponga rueda de casino y verán que es algo espectacular, súper complicado a realizar, pero cuando lo haces es maravilloso, súper entretenido y realmente me encanta. Y eso era un poco eso, también los programas de televisión, bueno, programas para niños, de música, habían programas de cine, habían programas de teatro, habían dos cadenas de televisión, pero eran muy, muy nutritivas, sinceramente muy nutritivas, me encantaba. Y bueno, ya era un poco eso. Así que no me extiendo más porque si no voy a pasar 40 minutos hablando de la música cubana y de la televisión. ¿Qué tradiciones o costumbres de Cuba recuerdas que eran importantes para tu familia? Creo que es de todas las tradiciones para mi familia, creo que para muchas familias cubanas también, pero creo que era una tradición muy, 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 muy importante. Sí, sí, Vale. claro, claro. Después, en las costumbres, por ejemplo, había muchos rituales, no sé, cuando se abría una botella de alcohol o de ron o lo que sea, siempre se vertía un poco en una esquina de la casa y se decía que eran, bueno, todavía lo seguimos haciendo, se decía que eran para los santos, nuestros santos. Nuestros santos son nuestros muertos, ¿no? Nuestros antepasados. Porque si tú estabas
celebrando algo con alcohol, sea una comida o sea una fiesta o lo que sea, era un poco para ellos también, ¿no? Para vertir ese poco esa primer pico de la botella en el suelo. Eso eran así las tradiciones y las costumbres que creo que más de mi familia tocaban. Después, bueno, los cumpleaños, esas cosas que yo creo que es un poco común en el mundo entero. Y después habían otras costumbres y tradiciones que no eran tanto para mi familia, pero sí eran para muchas familias cubanas, que eran las fiestas religiosas de tipo afrocubana. Eso eran costumbres, por ejemplo, en los barrios se hacían eh, unas especies de comidas colectivas también, donde participaban todas las familias y vecinos. Eso eran costumbres y tradiciones. Un poco de esas costumbres y tradiciones vivimos nosotros y nos criamos nosotros los cubanos. Bueno, ya dejando un poco el tema de Cuba aparte, quiero pasar un poco a lo que fue pues tu estancia, bueno, tu mudanza en Francia y tal. Y quiero preguntarte cuál fue la diferencia que notaste inmediatamente al llegar a París, tanto en la gente como en la ciudad misma. Wow, todas estas preguntas me las estás haciendo a medida, como si fueras un sastre. Bueno, ¿qué diferencia notaste? Imagínate que Cuba teníamos 60 años de atraso. Bueno, en ese momento un poco menos, porque 60 y pico hace horas de dictadura, ¿no? Teníamos 30 años, sí, 30 años de dictadura y de atraso económico. Y Cuba es un país que se quedó en el tiempo. En el año 1959, Cuba dejó de producir, dejó de crecer, dejó de ser la perla del Caribe, dejó de ser una de las primeras 20 potencias mundiales de esa época. No voy a decir con detalles lo que teníamos y lo que hacíamos en esa época en Cuba, porque estaríamos 5 horas hablando, ¿no? Pero sí puedo decirte que en esa época, cuando llegué a París, imagínate, nos quedamos realmente, es una pieza de teatro, nos quedamos en el tiempo. Los coches eran de los años 50, no habían cajeros automáticos, las publicidades y la iluminación ya no habían. Se quedó como si entraras en Carcassonne, que es una ciudad medieval. Entras ahí bueno, solamente que Carcassonne es una ciudad pequeña, ¿no? Y te da la impresión, si no ves a la gente vestida como nos vestimos hoy, te da la impresión que te puedes cruzar con D'Artagnan y los tres mosqueteros, ¿no? Y con Alexandre Dumas escribiendo sus novelas. Bueno, así es Cuba. Así es Cuba. Imagínate el shock que tuve yo. Unas diferencias impresionantes entre París, ciudad de la luz, con La Habana, ciudad dormida. The Lost City, ¿no? La ciudad perdida, vamos a decir así. Y la gente en sí, bueno, la gente con una mentalidad que nos llevaban 40 años de desventaja. Y bueno, y la ciudad en sí mismo impresionante. Yo, si cuento hoy cómo yo viví mi llegada a París, yo creo que tuviéramos que hacer un libro, ¿no? De todas las bueno, me monté un coche con ventanillas eléctricas que tenía mi papá cuando llegué, el Renault 21 de esa época, que era moderno, era un coche que tenía 2 años, y mi papá me dice, deja la ventanilla que la vas a romper porque la subida y la bajaba. Bueno, para que tengáis una idea, si alguno vio Le Visiteur con Christian Clavier y Jean Reno, Le Visiteur era como yo que venía de la Edad Media y entraba en este siglo, ¿no? Más o menos así. El comportamiento que tenían los visitantes, los visitadores, no sé cómo se dice en español, Le Visiteur de Christian Clavier y Jean Reno, vean esa película y ahí me están viendo. ¿Vale? Era muy, muy gracioso, sinceramente. Y yo estaba nadado con todo las tecnologías en esa época, el desarrollo, las luces, las tiendas. Nosotros en Cuba no teníamos nada.
no teníamos nada, ni los supermercados, ni vivíamos con estrictamente lo justo y necesario. A ver, si eres un pueblo, sin de ser despectivo, un pueblo africano o de América indígena que están acostumbrados a vivir el día a día con su plumaje, lo que sea, sin ser despectivo, es una cultura que vive así. Yo creo que no lo sentiría tanto, ¿no? Diría, qué bien, ¿no? Pero nosotros que venimos y somos orígenes de una cultura occidental europea, que nos estancamos en el tiempo y que sabemos que nos hemos estancado y que añoramos eso en el día a día en Cuba, cuando salimos, es como si... Bueno, las anécdotas que puedo contar son... Bueno, estuviéramos riéndonos aquí. Yo todavía me río, y hace 33 años que me fui de Cuba y todavía me río de las tonterías que hice, de meterme un Tampax en la boca pensando que era un chicle, porque no teníamos, encerrarme en un cajero automático y creer que me habían encerrado dentro del banco, entrar en un meadero de París, esto que metes €1 y me hagan un autolavaje, porque no entendía que había que pagar €1 y entré pensando que era gratis, mientras que uno salía y me quedé encerrado dentro mientras que se lavaba automáticamente el meadero. Bueno, puedo contar 80.000 cosas y estaríamos riéndonos aquí. Así que para mí la diferencia entre París y la gente, brutal, sinceramente brutal, brutal. Yo creo que los que se van ahora ya tienen internet, ya saben un poco cómo funciona y cómo son las cosas afuera. Nosotros veíamos las cosas en películas y cualquier película que veíamos era ciencia ficción. Ciencia ficción, sinceramente. Aunque fuese una novela, nada más que ver la gente, las casas, la ropa, los coches, lo que vivían la gente fuera era ciencia ficción. Yo creo que la palabra, bueno, quedémonos con esto, ciencia ficción. Tras mudarte a Francia, entendemos que fue un cambio bastante radical. ¿Cómo fue tu adaptación al sistema educativo laboral en Francia? ¿Te costó mucho adaptarte a la manera en que enseñaban? Nosotros, desde nuestro punto de vista, no lo tenemos muy claro, así que nos gustaría que nos lo explicaras. A ver, bueno, fue diferente. En esa época también en Francia había exigencia, poco menos que en Cuba, pero había exigencia. En el sistema educativo, bueno, tuve que aprender francés, evidentemente. Trabajaba, bueno, en el sistema laboral, lo que puedo contar es que, como no hablaba francés, cometía muchos errores. Después sí tengo algunas anécdotas que también nos podríamos reír muchísimo, porque, bueno, me habían conseguido, por ejemplo, un trabajo pintando. El jefe mío, estábamos él y yo era su ayudante, yo no hablaba nada de francés y él no hablaba nada de español y ni yo hablaba mucho inglés ni él tampoco. Entonces, me acuerdo que era un salón enorme, una oficina, creo que media tipo nave, ¿no? Y me dice una brocha y un pincel, una brochita y una lata de pintura muy pequeña, y el salón que iba a pintar era inmenso. No sé si tenía 70 metros cuadrados, una cosa así, ¿no? Y me da una latica pequeñita de 1 litro y un pincel pequeño, no, del tamaño de un tenedor, ¿vale? Y me dice, perdón, en francés. Yo supuse que era pintar la pared, pero dije, hostia, le digo, oye, que me parece que hay mucha pared para tan poca pintura y tan poca brocha. Me voy a meter aquí 8 siglos. Y él me respondió, me habló y yo no entendí una mierda de lo que, perdón, yo no entendí nada de lo que me dijo, ni él entendió lo que yo le dije. Y bueno, él se fue y me dejó pintando. Y yo me puse a pintar con la latica y, como es de normal, en 4 brochazos se acabó la lata de pintura. Pero había pintado 5 o 6 metros de pared con rojo. Bueno, en definitivas cuentas, jodí una pared de no sé cuántos metros
porque la lata de pintura era óxido rojo, era para los radiadores. Y yo no había entendido que eran para los radiadores. Y evidentemente tuvo que él pintar toda la pared de nuevo, rasparla y meterle anduil, masilla, porque jodí una pared completa y como no nos entendíamos me echó del trabajo. Como eso, trabajé en montados de andamios también. Bueno, la adaptación fue graciosa, pero fue dura, fue muy dura, fue muy dura. Pero sinceramente me trataron siempre muy bien y yo no sé, los franceses siempre, yo creo que tuvieron siempre ese amor por Cuba, creo yo, ¿no? Y siempre me sentí yo muy bien, muy agradecido, a pesar de esas incomodidades. Como una vez estaba, bueno, en un curso que estaba haciendo de cocina, estaba haciendo un BOP de cocina, porque era, sin saber tanto francés como estaba, creo que era lo más fácil para mí en ese momento. Y bueno, al final me encantó y hoy, después me convertí en un cocinero que fui hasta jefe de cocina en París y tuve mi propio restaurante, pero estaba fui un curso y me dice el jefe, habíamos hecho unos canapés para unos 200 comensales, y me dice cuando acabamos, filma esto y vete a casa, yo me voy a ir a descansar y bueno, a las 5 yo regreso, pero tú te puedes ir, no, para que descanses. Yo era a las 5 y todavía estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo yo? Él me había dicho de filmar con un film, con un plástico. Yo estaba buscando, durante 3 horas estuve buscando la cámara de vídeo para filmar. Ya te puedes imaginar, todo el restaurante fui el alma reír de todo durante un buen tiempo. Bueno, yo lo tomé con mucho humor también y todo el mundo, con mucho respeto, se reían de mí, pero fue muy, muy, muy gracioso porque estuve 3 horas. Bueno, nosotros se dieron cuenta que me estaba equivocando, estaba buscando el camscope, la cámara, y me dejaron buscando la cámara, no el filme, pero para reírse de mí, pero fue muy gracioso. Bueno, como eso pude contar muchísimas anécdotas más. Y el sistema educativo, sí, me costó porque principalmente estudié francés. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por acompañarnos el día de hoy, dejarnos hacerte estas preguntas tan interesantes que nos has dado, bueno, tu punto de vista, tu socialización eh, durante tu infancia y, bueno, durante un poco tu estancia en Francia, en Cuba, bueno, que ha sido muy interesante. Un placer, ha sido un placer tenerte hoy aquí, así que me alegro mucho de que has podido venir y muchas gracias.